31 de mayo es el Día Mundial sin Tabaco y un tema que hay que tratarlo y tratarlo todo el año. Y es por ello que hemos invitado a la doctora Victoria Fernández Gómez. Ella es médica neumonóloga a cargo del Servicio de Neumonología del Hospital Padilla. ¿Cómo le va, doctora? Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, para mí es un gusto la invitación. En realidad no estoy a cargo del servicio, pero formo parte del servicio de neumonología y estoy encargada del consultorio de cesación tabáquica en la institución. Bueno, doctora, el cigarrillo, a ver, yo le había preguntado, ¿por qué se celebra el Día Mundial sin Tabaco? Bueno, este es un día que ha instituido la Organización Mundial de la Salud hace ya varios años y que tiene como objetivo que se concientice a la población sobre los peligros que ocasiona el tabaquismo y se promuevan políticas públicas para tratar de combatir el tema del tabaquismo. Otra de las preguntas, a ver, la Organización Mundial hablábamos, la gente sigue fumando, aunque inclusive en los paquetes de cigarrillos que te venden, la Organización Mundial lanza campañas sobre este tema. ¿Cómo hacemos o cómo hace esa persona que quiere dejar de fumar y no puede? Bien, existe un pequeño porcentaje de fumadores que pueden dejar de fumar por sí solos, pero es menos del 5% de los casos. Claro. Necesitan sí o sí acompañamiento. Pero, exactamente, la mayoría necesita tratamiento para dejar de fumar, que incluye básicamente dos pilares. Uno es el tratamiento que se llama cognitivo-conductual, donde se dan pautas de conducta para que el fumador empiece a modificar sus hábitos. Y por otro lado existe también tratamiento farmacológico, de los cuales disponemos en el país de varios de los tratamientos, no todos, hay algunos que están, por ejemplo, solo en Europa por ahora, que es una droga nueva que surgió, pero básicamente los principales tratamientos los disponemos nosotros en nuestro país. Claro. Otra de las preguntas que quiero llevar, ¿el gobierno promueve políticas, hay falta de política de Estado sobre este tema? Porque, a ver, hay que cuidar también la salud de la otra persona. ¿Y cuáles son las contras de fumar? Yo no fumo, pero le comentaba detrás de aire que tuve compañeros que fumaban y que nos convertimos, las personas que no fumamos, nos convertimos en fumadores pasivos. Bueno, a este respecto existe un programa nacional de lucha antitabáquica y también existe en Tucumán un programa provincial de lucha antitabáquica. Y se llevan a cabo políticas a este respecto, tan amparadas por leyes. Existe una ley, que es la ley 26.687, que es una ley que ya se ha instituido hace varios años y que establece que no se puede hacer publicidad, ni promoción, ni patrocinio del tabaco, de todos los productos que contengan tabaco. También que no se puede fumar en lugares cerrados de uso público, ni en instituciones de salud, ni en instituciones de educación. También prohíbe la venta a menores de 18 años. Y también esta ley estipula que en el etiquetado de los paquetes se ponga advertencias en cuanto a los problemas de salud que puede ocasionar el tabaquismo. Y en este aspecto, Tucumán ha sido considerada el año pasado como una provincia pionera en las políticas de control de tabaco en cuanto a que fue una de las primeras en donde se promulgó la ley de que no se podía fumar en los lugares cerrados. Claro, inclusive restaurantes, bares que tienen esa modalidad. Todos los que sean lugares cerrados de uso público está prohibido fumar. Y esto no solamente contribuye a la salud de la población, ya que el humo que aspira una persona que está próxima a una persona que fuma se llama humo de segunda mano. Y se ha podido ver que puede ocasionar
las mismas patologías que un fumador ocasionan el fumador activo. Claro. Entonces, esta ley, aparte de cuidar la salud pública, también contribuye a que se desnormalice el acto de fumar. Yo lo pongo como ejemplo porque por ahí mi hijo, por ejemplo, tiene 18 años y estábamos viendo una película ambientada en una época antigua. Entonces, sí. En esa época se veía que todos en un restaurante fumaban. Y me dice mi hijo, mamá, eso no es real, porque eso no se puede hacer. No, le digo, claro. Esa ley está desde hace poco, claro. Y antes eso era muy común. Claro. Antes de que se promulgara esa ley, eso era muy común. Claro, no y a él le parecía una cosa sorprendente ver en una película que se fumaba en ese ambiente. Inclusive en el transporte público también. Por más que abras la ventanilla, pero igual, está prohibido, están los carteles. Exactamente. ¿Por qué es esto? Porque inclusive, aunque exista ventilación, se ha visto que existen partículas del cigarrillo que no se eliminan sino hasta 15 horas después, aunque uno ventile un ambiente donde se ha fumado. Porque son partículas que tienen un determinado peso. Entonces yo, por ejemplo, fumo en un lugar cerrado y después ventilo, abro ventanas, pongo igual ventiladores, queda, ¿no? Demás. Persisten partículas tóxicas en el ambiente hasta por 15 horas. Hasta la misma ropa, ¿no? Impregna la ropa e inclusive se han hecho estudios en los cuales se han hecho estudios, por ejemplo, de madres fumadoras y sus niños. Y se vio que los niños tenían un cierto nivel un poco más elevado de nicotina en sangre y mucho era, a pesar de que las madres no fumaban en el hogar y no fumaban cuando estaban con sus hijos, era a través de la ropa. Ellos absorbían por la piel y tenían un nivel más elevado de nicotina. Inclusive también la mamá que está embarazada, hay mujeres que están embarazadas y fuman. Claro, está prohibido. Exactamente. Durante el embarazo se ha estudiado ya de que el tabaco puede ocasionar abortos espontáneos, puede ocasionar bajo peso al nacer y en el niño pequeño puede ocurrir, por la exposición a humo de tabaco, puede ocurrir muerte súbita del lactante. Claro. Entonces, a este respecto yo creo que es muy importante la educación, la información, que es esto que ustedes están haciendo, por ejemplo, tratar de que esto se difunda y todas las políticas públicas a ese respecto. ¿Cuáles son las recomendaciones, doctora, para hoy? Porque yo creo que este día es como para concientizar, educar, tomar conciencia en sí de lo mal que hace el exceso del cigarrillo. Y bueno, fundamentalmente conocer qué es lo que puede causar. Debemos saber que el tabaquismo en sí es una enfermedad por adicción. O sea, el tabaco es una droga de adicción. La sustancia que genera la adicción es la nicotina. Pero el cigarrillo tiene también alrededor de 7.000 sustancias. Y muchas de ellas cancerígenas. Claro. Entonces, es importante saber que en sí es una enfermedad y también es un factor de riesgo para otras enfermedades pulmonares, cardíacas, puede ocasionar incluso ACV, se ha visto que es uno de los factores de riesgo, cáncer. Inclusive en la pandemia, usted que está trabajando en el Hospital Padilla, con el tema del coronavirus, muchos se vieron afectados por este tema. Y sí, con esta patología del... Doctora, veo mucho los cigarrillos electrónicos. Sí, no están aprobados para utilizarlos en la cesación tabáquica en la República Argentina. No están aprobados por la ANMAT, sí, que es el organismo que tiene la vigilancia de todo lo que sea medicamentos, ¿no? Pero sin embargo se venden. Sí. Lo que pasa es que los cigarrillos electrónicos en mayor o menor proporción tienen nicotina y tienen también un compuesto en el líquido que no es, el vapor que se produce no es vapor de agua. Claro. Hay otra sustancia, inclusive que hay cigarrillos electrónicos que han causado hasta muchos casos en una época, hace pocos años en Estados Unidos, que
tuvieron muchos casos de lesiones pulmonares severas por un tipo de compuesto que agregaban en el cigarrillo electrónico y que inclusive mucha gente terminó en respirador y algunos fallecieron porque al no estar regulado por la ADMAT, no hay ningún organismo que controle la composición de estos cigarrillos. Claro. Y pueden contener sustancias que sean perjudiciales y que produzcan lesiones pulmonares. Doctora, si dejo de fumar, ¿cuánto tiempo tengo en esa abstinencia del cigarrillo? ¿Cómo están trabajando ustedes en el hospital con el tema? Bueno, para la abstinencia existe medicación que es justamente para tratar este síndrome de abstinencia, que es la causa principal por la cual se vuelve a fumar. Esto es porque la nicotina del cigarrillo llega a una zona del cerebro que controla todo lo que es el placer, que se llama el circuito de la recompensa. Por eso es que mucha gente dice fumar me relaja, fumo y me siento mejor, porque ocasiona una liberación de sustancias a nivel del cerebro que da una sensación de gratificación, pero que es momentánea. Después que la nicotina baja, genera lo que se llama el síndrome de abstinencia, donde la persona se encuentra irritable, con muchas ganas de fumar, puede darle insomnio, puede darle taquicardia, puede darle trastornos de ansiedad. Entonces, dado ese síndrome de abstinencia, es la principal causa por la cual se vuelve a fumar. Entonces, existen medicamentos que se llama de reemplazo nicotínico. Son medicamentos que tienen nicotina en una dosis conocida, pero que no tienen las otras 7000 sustancias tóxicas del tabaco. Entonces, se hace un tratamiento, entre otras medicaciones, con esta sustancia de reemplazo nicotínico, que pueden ser chicle, pueden ser parches, puede ser un spray nasal, y que al ingresar nicotina en el organismo disminuye este síndrome de abstinencia. Entonces, el tratamiento que se hace con el tratamiento farmacológico debe durar un mínimo de 3 meses para asegurar la efectividad, porque los 3 meses es el periodo de más riesgo de recaída. Ahí está. Entonces, hay gente que requiere un tratamiento más prolongado, de 6 meses o hasta de 1 año. Y también es poner voluntad propia de querer dejar. Es como le pasa al alcohólico también, a la persona que ingiere alcohol. Porque si la persona no está convencida o no quiere realizar un tratamiento para dejar de fumar, bueno, por supuesto, va a costar muchísimo más. O sea, la decisión personal es muy importante. Y el acompañamiento fundamental. El acompañamiento el núcleo familiar profesional y por apoyo familiar. Y por otro lado, el paciente tiene que saber que es posible dejar de fumar, que hay un tratamiento, porque mucha gente no sabe que hay tratamientos para dejar de fumar. Me sorprendía a mí, pero había pacientes que se sorprendían de que haya tratamientos para dejar de fumar. ¿Hay muchos en el hospital? ¿Muchos están recurriendo al área? Sí, hay consultorios de cesación tabáquica que están distribuidos en muchos centros, en los hospitales grandes, en varios CAPS también. Hay gente que realiza cesación tabáquica y que ese informe lo pueden bajar de la página del Ministerio de Salud. Ahí está disponible todos los centros que hay en la provincia donde pueden concurrir para realizar este tipo de tratamiento. Y es muy importante decir que en los pacientes que no tienen obra social, el gobierno le puede proveer en forma gratuita la medicación a través de la farmacia oficial. Bueno, eso es importante. Muchos seguramente se están enterando. Doctora Victoria Fernández Gómez, muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes por la invitación, un gusto para mí. Bueno, hay que seguir hablando de este tema, no solamente hoy, 31 de mayo, lo vamos a seguir llamando a la doctora para que podamos hablar un poquito más, ahondar en este tema que es muy importante. Hay que dejar de fumar, como dice el eslogan. Fumar es perjudicial para la salud.